Hola, ¿qué tal? Buenos días, los saludo con mucho gusto, iniciando la última semana de clases del año. Estamos a una semana de concluir eh, el periodo escolar del 2020 para salir ya de vacaciones y disfrutar de la familia en casa en estas fiestas decembrinas. Pero hoy estaremos trabajando un tema más del proyecto de los instructivos, el cual se llama el uso de los verbos en modo imperativo. La semana pasada estuvimos trabajando el modo infinitivo. Recuerden, el modo infinitivo tiene terminación ar, ir. Por ahí algunos estuvieron poniendo que tenía terminación ur, no. Y también estuvieron localizando algunas palabras que no son verbos. Recuerden, los verbos son acciones, nos indican acciones que realizamos. Entonces, ahora en el modo imperativo, los son verbos también, pero que nos indican una orden. Estas palabras las usa mucho la mamá cuando nos indica realizar una actividad. Cuando nos dice haz tu tarea, el verbo es haz. Cuando te dice cómete la sopa, el verbo es cómete. Cuando nos dice lávate los dientes, el verbo es lávate. Entonces, dependiendo también a la persona que nos refiramos, pues también cambia un poco el verbo. Vamos a ver aquí cómo lo usan en los instructivos. Y la primera actividad nos dice que leamos estas 4 oraciones o indicaciones, pero que solo subrayemos las que están en modo imperativo. La primera oración dice introduce la tarjeta. La segunda, colocar la ficha sobre el tablero, jugar por turnos, y la cuarta, lava y pela la verdura. ¿Cuáles de esas 4 indicaciones nos están realizando una orden? La primera, que dice introduce, porque si estuviera en infinitivo diría introducir. Como el caso de la segunda, dice colocar, tiene terminación el verbo en ar y está en infinitivo, entonces no la vamos a seleccionar. La tercera dice jugar por turnos, el verbo termina en ar, el verbo es jugar, por tanto está en infinitivo, esta no la vamos a subrayar. Pero la última dice lava y pela la verdura, entonces aquí nos están dando una orden, por tanto la vamos a subrayar. Entonces fíjense la tan diferente como se escriben los verbos. Lava y pela, introduce, no tienen terminación ar o ir. En el segundo ejercicio nos dice que sustituyamos los verbos en infinitivo por verbos en modo imperativo. Primero vamos a ubicar los verbos de las oraciones. Untar la crema de chantilly, este verbo está en infinitivo, untar. Decorar con chispas de chocolate, el verbo es decorar. Dibujar con gis un círculo en el centro, el verbo es dibujar. Todos nos indican acciones. Dividir el círculo en 4. ¿Cuál es la acción? Dividir. Terminación ir. Y si se fijan, terminación ar, ir. También puede ser lo cual nos indica que todas estas indicaciones están en infinitivo, y vamos a cambiar la palabra o el verbo a modo imperativo. Si nosotros damos una orden, sería unta la crema de chantilly, decora con chispas de chocolate, dibuja con gis un círculo en el centro, y por último, en lugar de dividir, divide el círculo entre 4. ¿Se fijan la diferencia? Acá ya no tiene terminación ar, ir.
como quien dice, nada más le quitamos la letra R. Y aquí sí en dividir sí cambia un poco. Después nos dice que copiemos en la primera columna los verbos del instructivo de la página 64 de tu libro CEP. El día viernes ustedes ubicaron los verbos del instructivo campanas con cascarones de huevo. Tenemos 6 verbos: enjuagar, limpiar, cortar, pintar, hacer y pegar, que son los que vamos a escribir enlistados en el ejercicio que les acabo de mostrar. Bien, aquí ya los tenemos escritos, así como tú también lo vas a hacer en tu archivo digital o lo vas a hacer en las hojas que imprimiste. Y después en la siguiente columna los vamos a cambiar a modo imperativo, es decir, dando una orden. Cuando decimos enjuagar lo cambiamos y es enjuaga, limpia, corta, casi nomás le estamos quitando la R al final, pinta, aquí sí va a cambiar, haz, con H y Z, y finalmente pega. Ahora, esos 6 verbos hay que tenerlos bien en cuenta y escritos correctamente, porque con estos vamos a realizar la primera parte de la página 65. Bien, chicos, en la página 65, ayudándonos de las instrucciones que ya ustedes tienen subrayados los verbos en infinitivo, los vamos a pasar a imperativo, tal y como nos muestra en el ejemplo. El primero, los verbos es enjuagar y limpiar, y ya al cambiarlos a imperativo es enjuaga y limpia, y el resto de las instrucciones quedan completamente igual. Como lo hicimos en nuestro cuadro anterior, cambiamos el verbo cortar en infinitivo a corta en modo infinitivo, entonces quedaría corta con cuidado los cascarones por la mitad. Y el verbo sería corta. La siguiente instrucción que dice pintar los cascarones por fuera y por dentro, cambiando el verbo a modo imperativo, sería pinta los cascarones por fuera y por dentro. El verbo es pinta. La cuarta instrucción nos dice hacer moños pequeños con el listón rojo. Aquí sí cambia más el verbo. Haz moños pequeños con listón rojo. El verbo es haz, cambió de hacer a haz, a modo imperativo. Y la quinta instrucción, donde dice pegar los moños en la parte superior de la campana hecha de cascarón, quedaría pega los moños en la parte superior de la campana hecha de cascarón. Y aquí nos quedaría ya nuestro instructivo en modo imperativo. Lo cambiamos de modo infinitivo a modo imperativo. Si se fijan la diferencia, acá los verbos terminan en ar y en er. También puedes encontrar verbos en infinitivo terminados en ir. En este caso se le quita la terminación ar y se cambia el verbo a modo de dar una orden. Y con esto terminaríamos nuestro ejercicio del día de hoy. Que tengan excelente día.